Gastón, me gustaría que construyéramos un poco la historia. ¿Cómo se llega? Bueno, es muy pertinente tu pregunta porque Venezuela inició este viacrucis precisamente en el año 1992 con un golpe de Estado, un golpe de un alzamiento militar por un grupo de faginerosos comandados por el fallecido líder supuesto de esta revolución, Hugo Chávez Frías. De ahí inició un proceso que yo lo llamaría un proceso del juego de la antipolítica. Se le vendió al pueblo venezolano el hecho de que los partidos políticos y de que la democracia en Venezuela tenía errores, fallas garrafales con respecto al tema de la atención de los más desfavorecidos. Y de ahí viene una serie de circunstancias que basadas en la propaganda, en la propaganda socialista, en la propaganda del populismo, en la propaganda de las mentiras y de las promesas no cumplidas, se da un giro donde Chávez sale favorecido en el año 98 y es elegido presidente de Venezuela. Ahí se inicia todo un proceso de llevar a Venezuela hacia una dictadura y de tratar de destruir los poderes públicos, las instituciones y por supuesto, lo más importante, acabaron con el progreso, acabaron con el sistema de producción nacional, llevándonos a lo que hoy estamos viviendo, que es la peor crisis de la historia republicana. Pero en definitiva fue la antipolítica conjugada con el populismo y la propaganda comunista la que hizo que Venezuela sucumbiera ante esta situación y ante este dictador, que en inicio sería Chávez, y Chávez dejando supuestamente su legado, un legado que lo que ha dejado es miseria, hambre y destrucción, a una persona como Nicolás Maduro, que lo único que ha demostrado que es un dictador suelo, un gorila que pretende terminar con Venezuela y con lo poco que queda. Hoy hundidos en el hambre, en la falta de medicinas, en una situación dramática, donde la gente se alimenta de los basureros, donde fallecen nuestros niños por desnutrición, súmenle también el asesinato a los venezolanos que salen a protestar, que salen a luchar por la libertad. Tú muy claro lo dijiste, cuando el problema es ya de derechos humanos, cuando el problema es querer someter a un pueblo, a más de un 90% de los venezolanos que están en contra de la dictadura y del fraude constituyente, es ya un problema de toda la humanidad, es un problema de todos los países democráticos, es un problema que tienen que solucionar y ayudar, aunque en definitiva los venezolanos resolveremos nuestros propios problemas, pero necesitamos esa muleta, ese apoyo internacional que hoy en día ha despertado y ha visto cómo esta dictadura ha ido avanzando hacia una situación que viola todos los derechos humanos y todas las convenciones firmadas por todos los países. Digo mucho en este programa, es la única manera de sacar a la gente de la pobreza es generando riqueza, no destruyendo la riqueza. Por supuesto, el populismo es un sistema que lo que hace es generar riqueza para unos pocos y generar pobreza para muchos. Es bien sabido que aquí en Venezuela estos líderes de esta revolución y de este populismo se han robado más de 300.000 millones de dólares. ¿Y la pobreza dónde está? La pobreza recayó en casi todo el país. La destrucción de la clase media, que es algo que definitivamente es preocupante, porque en el mejor sentido de qué es lo que quiere un ser humano lo que quiere es la prosperidad. Cuando tu padre y tu madre hacen un sacrificio para que su hijo estudie en una universidad, solo tienen una aspiración, y la aspiración es ascender socialmente, la aspiración es que la familia prospere, la aspiración es tener mejores condiciones de vida, pero a través de tu propio esfuerzo. Cuando tú generas oportunidades para que cada ciudadano genere a través de su esfuerzo ganancias que le produzcan prosperidad,
es cuando estamos en el camino correcto, las políticas públicas. El capitalismo ha demostrado ser la manera más efectiva para que las personas puedan ascender socialmente. Un capitalismo bien entendido, donde no exista un intervencionismo del Estado como un Dios todopoderoso, sino donde la iniciativa del ciudadano, la iniciativa propia de cada quien por prosperar, sea respetada a través de reglas de juego que permitan que el ciudadano tenga esa oportunidad. Pero cuando te la cercenan, cuando entras en una etapa de presión, de dictadura que no permite esto, ahí es cuando te cercenan la libertad. Porque en pocas palabras, la libertad es hacer lo que te dé la gana, cuando te dé la gana, ir al supermercado que te dé la gana, comprar lo que te dé la gana, hacer el negocio que te dé la gana. Esa es la libertad dentro de un medio de producción como lo es el capitalismo bien concebido. Aquí esos cuentos de las derechas y de las izquierdas, mira el muro de Berlín cayó hace muchos años atrás, y cuando tú analizas cuáles son los países que han prosperado, son aquellos que han aplicado medidas económicas dentro de un marco de respeto de la ley y de la ciudadanía, y que se aplica el capitalismo satanizado por estos populistas, como en todos estos países latinoamericanos hemos vivido ese sufrimiento del capitalismo, del socialismo, de esta revolución, de este populismo, bien sea aplicado desde la óptica del fascismo militar o bien sea aplicado desde la óptica de estos comunistas retrógradas que han salido, que dicen que vienen de las montañas por luchar por el pueblo y lo que hacen es enriquecerse para la destrucción de los demás. Y en Venezuela estamos viviendo esa situación de manera patética. ¿En qué momento está ahorita Venezuela? ¿Qué es lo que deberíamos esperar? Dígame, repítame la pregunta, por favor. ¿En qué momento está Venezuela? ¿Qué debemos esperar que suceda en los siguientes días? Bueno, mira, Venezuela está viviendo un proceso que yo lo denomino una perturbación política mayor, donde es inhábil el Estado porque se ha convertido en un Estado fallido, donde es inhábil la Constitución porque no se respeta, donde es inhábil inclusive la oposición venezolana porque no hay caminos abiertos, y esto trae como consecuencia una tormenta perfecta para lo que yo considero una guerra civil que puede ser de bajo impacto como se está viviendo ahorita o de alto impacto. Por eso el riesgo inminente que hay de producir unos cambios que yo considero como parlamentario, como político que defiende la democracia como única forma de entendimiento entre los ciudadanos, entre los individuos. Tiene que pasar por una verdadera negociación, una negociación donde el dictador entienda que está contra la pared y que no puede seguir manteniendo esa posición de destrucción. Si no hay una negociación de respeto a la oposición venezolana, si no podemos llegar en el tiempo provisorio más corto a unas elecciones generales que puedan producir el cambio, en Venezuela vienen tiempos muy difíciles, vienen tiempos oscuros y sobre todo vienen tiempos donde la voluntad del ciudadano será puesta a prueba como lo ha sido en estos 130 días de resistencia, y seguiremos en el mismo proceso. Seguiremos en el proceso de calle, seguiremos en el proceso de protesta. Mañana arrancamos con más protestas. Hoy estuvimos en la Asamblea Nacional defendiendo nuestro derecho a estar en el Palacio Legislativo como símbolo de 14 millones de venezolanos que votaron por nosotros, los parlamentarios que los representan. Venezuela tiene esa perturbación política mayor que debe ser atacada en conjunto con la lucha interna, con el apoyo internacional y sobre todo con la fuerza de la gente que debe estar en las calles manifestándose para salir de esta situación. Esta reunión de 14 cancilleres de la que hablabas en Perú, y la muleta que dices que necesitas de nosotros, de toda la humanidad, de quienes hoy estamos en una mejor posición que ustedes, ¿cómo se engloban? ¿Cuál es la relevancia de esto? Fíjate, el tema internacional tiene diferentes mecanismos de acción que están englobados en tratados internacionales.
Te comenté que ya hay uno que es el protocolo Ushuaia, que es un protocolo que se aplica a países que violan la Carta Democrática, que violan el hilo constitucional, que están fuera de toda ley y que violan los derechos humanos. Pero así también está la misma Carta Democrática de la OEA y existen en otras partes del mundo tratados que pueden coadyuvar a esta situación en Venezuela. Nosotros estamos pidiendo que las sanciones morales y las sanciones directas a funcionarios que están inmiscuidos en situación de violación de derechos humanos sea la punta de lanza de todo este proceso internacional. Pero también pedimos que la retórica diplomática pase de un lado y se nombre un grupo de países amigos que se monten en un avión y toquen suelo venezolano para obligar al régimen a que se sienten en una negociación paritaria que tenga sentido político y que llegue a conclusiones en el más corto plazo. ¿Qué países amigos podrían ser? Porque yo creo que el gobierno de Maduro no tiene más que a Bolivia, no tiene amigos. Estuve toda la semana pasada en Cuba y el gobierno cubano se ha alejado lo más posible del gobierno del dictador Maduro. Nosotros estamos planteando, y eso queda de mano de la dictadura, que ellos elijan sus países amigos. Tú dijiste que su abanico de opciones era limitado y es lo cierto. Les queda a nivel de la América Latina Bolivia, Ecuador, Nicaragua. Ecuador a duras penas ha ido manteniendo posiciones un poco más neutrales, pero tienen a Nicaragua e inclusive tienen a Cuba, porque Cuba tiene parte de responsabilidad de lo que está sucediendo, porque lo que sí debo dejar muy claro es que aquí no se le ha vendido la soberanía venezolana a ningún imperio, como nos acusan a nosotros en la oposición venezolana, sino ha sido la dictadura que le ha vendido la dignidad, le ha vendido el país a ese imperio cubano, a esa pequeña isla que quiere seguir chuleando a los venezolanos y robándonos el dinero a los venezolanos. Son ellos parte fundamental de que también se pueda solucionar. También este régimen cree en el Vaticano. Pues bueno, que utilicen esos países. Nosotros sabemos que tenemos más de 140 países amigos que están muy claros en lo que quiere Venezuela, en lo que quiere el pueblo venezolano. Por eso que para nosotros sería muy fácil la decisión. También cuentan con algunas islas pertenecientes al bloque del CARICOM, que pudiesen ser neutrales y ayudar al régimen. Pero tiene que haber decisiones y pasar de la retórica diplomática a que esas decisiones sean implementadas y que obliguen al régimen a que dé un paso hacia atrás y se siente en una negociación que produzca el beneficio de todos los venezolanos. Winston, el gobierno mexicano, y yo creo que la inmensa mayoría de los mexicanos estamos con ustedes, con el pueblo venezolano. Buenas noches. Gracias.